Hola chicos, vamos a ver un pequeño repaso sobre los conceptos básicos de las funciones trigonométricas. Pero antes de empezar, vamos a ver un poquito de operaciones con radicales. Primero que nada, ¿cómo simplificar un radical? Bueno, cuando queramos simplificar un radical, lo que tenemos que hacer es pensar en dos números que multiplicados me den el número que tenemos dentro de que uno de esos dos números tenga raíz cuadrada y que sea lo más grande posible. Por ejemplo, en el 200 pues hay varias configuraciones posibles, ¿verdad? A lo mejor 25 por 8, 100 por 2, etcétera, etcétera, 10 por 20, pero hay que buscarla que tenga números con raíz cuadrada exacta y que sea lo más grande posible. Por ejemplo, en este caso la que nos conviene es escribirlo como 100 por 2 y lo separamos como raíz de 100 y raíz de 2. Y le sacamos raíz al número que sí se le puede sacar raíz. Por ejemplo, al 100, su raíz cuadrada es 10. Entonces, este radical se simplificaría como 10 raíz de 2. Después vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos radicales. Si multiplicamos radicales, pues se multiplican los números de adentro. Por ejemplo, aquí que tenemos raíz de 3 por raíz de 5, el resultado sería raíz de 15. Y en caso de que los radicales estén acompañados por coeficientes fuera del radical, pues se multiplican por separado. En este caso, tendríamos que multiplicar 3 por 5 y raíz de 2 por raíz de 6. 3 por 5 son 15 y raíz de 2 por raíz de 6, pues nos daría raíz de 12. Y en este caso podemos simplificar la raíz de 12 expresándola como 4 por 3. Sacamos la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 3, tomando en cuenta que todo esto es una gran multiplicación. Así que ahora tendríamos 15 por 2 por raíz de 3, que se resume en 30 raíz de 3. Y bueno, cuando tengamos fracciones y tengamos raíces en el denominador, tenemos que racionalizar. Para racionalizar, lo más conveniente es multiplicar por el mismo radical que tenemos en el denominador. Como el 2 no tiene radical y el 5 sí, pues no los podemos multiplicar, así que se nos va a quedar expresado como 2 raíz de 5. Y al multiplicar raíz de 5 por raíz de 5, observen que siempre va a pasar lo mismo. Aquí nos daría, por ejemplo, raíz de 25, lo cual nos da 5 directamente. Entonces, cuando los radicales sean iguales, no es necesario. Así que podemos simplificarlo de esta manera. Muy bien, ahora sí entrando al tema, pues vamos a ver las 6 funciones trigonométricas y cómo encontrarlas en el triángulo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer los 3 lados del triángulo. Aquí la hipotenusa es 3 y uno de los catetos es raíz de 5. Entonces, 3 al cuadrado debe ser igual a x al cuadrado más raíz de 5 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9 y raíz de 5 al cuadrado pues es 5. Por lo que 9 menos 5 va a ser igual a x cuadrada, así que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, es decir, 2. Entonces este lado de aquí va a medir 2. Y con eso nos disponemos a sacar las 6 funciones trigonométricas. Recuerden las definiciones, se las tienen que saber de memoria. El seno de un ángulo siempre es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien, ahora vamos a tener que sacar estas y bueno, también podemos sacar las otras 6 simplemente volteando estas. Por ejemplo, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente va a ser cateto adyacente entre cateto opuesto. Pongan mucha atención a la manera en que vamos a escribir los resultados, porque si no lo escriben de esta manera, pues no está correctamente. Aquí vamos a sacar las 6 funciones de A y las 6 funciones de B. Comencemos con el ángulo A. Bueno, primero que nada el seno. El seno es el cateto opuesto
El cateto opuesto, recuerden que es el que está enfrente. En este caso nuestro cateto opuesto es el 2 y se divide entre la hipotenusa, que es 3. Entonces tendríamos 2 tercios. Ahora, el coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Aquí tendríamos raíz de 5 dividido entre 3. Y luego la tangente viene siendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí tendríamos que dividir 2 entre raíz de 5. Aquí podemos observar que esto necesita racionalización, puesto que tenemos un radical en la parte de abajo, así que vamos a multiplicar raíz de 5 y el resultado va a ser 2 raíz de 5 sobre 5. Ahora seguimos con la secante, con la cosecante primero, que va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa es 3 y el cateto opuesto es 2. Seguimos con la secante, que va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, va a ser 3 sobre raíz de 5. Y vemos que también necesita racionalización, así que multiplicamos raíz de 5 y nos va a quedar 3 raíz de 5 sobre 5. Y luego la cotangente. La cotangente pues es cateto adyacente entre cateto opuesto, así que va a ser raíz de 5 sobre 2. Y esto no requiere racionalización. Entonces así tenemos todas las funciones de A. Ahora si calculamos las de B, pues lo único que hay que hacer es voltearlo. Bueno, voltear algunos de los valores de A. En realidad se puede sacar otra vez si lo haces desde cero. Es decir, puedes ahora ubicarte en el ángulo B y ver que ahora el cateto opuesto va a ser 5 y el cateto adyacente va a ser 2 y volver a hacer lo que ya hicimos. Pero si quieres ahorrarte un poquito de tiempo, pues puedes utilizar las cofunciones para saber cuánto van a valer los ángulos de B, dado que A y B son complementarios. Por ejemplo, hay que intercambiar los valores de seno y coseno. El coseno valdría 2 tercios y el seno valdría raíz de 5 sobre 3. Intercambiamos cosecante y secante, así que la secante ahora vale 3 medios y la cosecante vale 3 raíz de 5 sobre 5. Intercambiamos tangente y cotangente, así que la tangente ahora vale raíz de 5 sobre 2 y la cotangente vale 2 raíz de 5 sobre 5. Y así tenemos ya los 12 resultados de este problema. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, simplemente ahora con la información que nos da. Aquí no tenemos un triángulo, así que lo podemos dibujar nosotros. Un triángulo rectángulo. Dice que la cosecante del ángulo n va a ser 2. Como son dos enteros, pues es como si tuviéramos 2 sobre 1, ¿verdad? Eso nos dice que la hipotenusa mide 2 y el cateto opuesto mide 1. Y utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar el lado restante. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los dos catetos elevados al cuadrado. Entonces aquí tenemos 4 menos 1, que sería igual a x cuadrada. Esta resta nos va a dar 3, así que x va a ser igual a la raíz de 3. Este lado mide raíz de 3. Y pues ya con eso podemos sacar las 6 funciones trigonométricas del ángulo n y del ángulo m. Vamos haciéndolo. El seno, recuerden que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en este caso, para el ángulo n, el cateto opuesto es 1. Tendríamos 1 sobre 2. El coseno del ángulo n, tenemos que recordar que el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces va a ser raíz de 3, que es el cateto adyacente, entre 2, que es la hipotenusa. Después para la tangente, pues recordamos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto del ángulo n es 1 y el adyacente es raíz de 3. Aquí tenemos que racionalizar multiplicando por raíz de 3 y vamos a obtener raíz de 3 sobre 3. Y bueno, para sacar los otros, pues basta con voltear estos, ¿verdad?
Por ejemplo, la cosecante va a ser el seno pero volteado, va a ser 2 sobre 1, o sea 2. La secante va a ser el coseno pero volteado, así que sería 2 sobre raíz de 3, que lo racionalizamos multiplicando por raíz de 3 y raíz de 3, y obtendríamos 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cotangente sería voltear la tangente, así que sería raíz de 3 sobre 1, raíz de 3. Y así encontramos todos los del ángulo n. Y para encontrar los del ángulo m, pues utilizamos las cofunciones. Por ejemplo, invertimos el seno y coseno, así que ahora el seno vale raíz de 3 sobre 2 y el coseno vale 1/2. La tangente ahora vale raíz de 3 y la cotangente raíz de 3 sobre 3. La secante ahora mide 2 y la cosecante 2 raíz de 3 sobre 3, invirtiendo las cofunciones. Y bueno, aquí tenemos ya los dos resultados correspondientes a este problema. Ahora vamos a ver cómo se hace esto mismo, pero ya ubicados en el plano cartesiano. Aquí nos dice que la cotangente de un ángulo, omega, es menos 8 y omega es mayor a 3pi sobre 2, pero menor a 2pi. Eso nos está diciendo en qué cuadrante se va a ubicar. Si se les complica esto, pueden convertirlo a grados. 3pi sobre 2 corresponde a 270 grados y 2pi corresponde a 360 grados. Eso significa que este ángulo es mayor a 270, pero menor a 360. Recordemos que aquí tenemos 90 grados en cada eje. Así que este ángulo, al ser mayor a 270, se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Más o menos como por ahí. Y vamos a cerrar el ángulo siempre con el eje X, nunca con el eje Y. Aquí lo cerramos. Y vamos a trabajar como si este fuera mi ángulo. En realidad es el exterior, ¿verdad? En realidad omega representa todo esto de afuera. Pero voy a trabajar con este porque ese es su ángulo de referencia. Muy bien. Entonces dice que la cotangente es menos 8. Recordemos que si es entero, pues le puedo poner un 1 abajo. Eso significa que el cateto adyacente mide 8 y el cateto opuesto mide 1. Y bueno, ya buscamos la hipotenusa. La hipotenusa va a ser 8 al cuadrado más 1 al cuadrado y le sacamos raíz a este resultado. Nos va a dar raíz de 65. Aquí le ponemos raíz de 65. Muy bien, ahora tendríamos que poner los signos de acuerdo al cuadrante en el que está. Veo que el 8 está sobre la X y al estar a la derecha, pues es positivo. El 1 está en la Y, pero al estar hacia abajo, pues tiene que ser negativo. Y ya utilizando estos signos, recuerden que la hipotenusa siempre es positiva. Utilizando estos signos, vamos a sacar las funciones trigonométricas del ángulo omega. Seno de omega. Bueno, el seno va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces va a ser menos 1 sobre raíz de 65. Esto necesita que lo racionalicemos. Y obtenemos menos raíz de 65 sobre 65. El coseno va a ser el adyacente entre la hipotenusa, que sería 8 sobre raíz de 65, que también necesita racionalización. Va a ser 8 raíz de 65 sobre 65. Ahora la tangente de omega es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, va a ser menos 1 sobre 8. La cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, raíz de 65, sobre menos 1, que es lo mismo que menos raíz de 65. La secante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, raíz de 65 sobre 8. Y por último, la cotangente
La cotangente va a ser, bueno, y la cotangente ya la teníamos desde un principio, va a ser 8 entre menos 1, menos 8. Y ahí tenemos ya las 6 funciones trigonométricas. Ahora vamos a tratar sobre la obtención de ángulos de referencia. Los ángulos de referencia, pues recuerden que son aquellos ángulos agudos y positivos que se forman con el eje X más cercano según el lado terminal que tiene cada ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos cotangente de 315. Para la cotangente de 315, pues puedo hacer un pequeño dibujo para ubicar dónde está en el cuarto cuadrante, más o menos como por aquí, y el ángulo de referencia va a estar dado por lo que me falte para el eje X más cercano, es decir, ese es el ángulo de referencia. Con un cálculo simple puedo darme cuenta que necesito restarle 360 menos 315, y eso nos va a dar un resultado de 45 grados. Entonces, el ángulo de referencia aquí es de 45. Nosotros vamos a poner que esto sería igual a la cotangente de 45. Significa que sus valores son iguales, lo único que puede cambiar es el signo. En este cuadrante, la X y la Y tienen signos diferentes, así que la cotangente sería negativo. Recuerden que el seno siempre tiene el signo de la Y, el coseno siempre tiene el signo de la X y la tangente siempre tiene el signo de la división de Y entre X. Y se puede aplicar algo parecido para las funciones recíprocas. Por ejemplo, la cosecante siempre va a tener el mismo signo que el seno, la secante siempre va a tener el mismo signo que el coseno, y la cotangente siempre va a tener el mismo signo que la tangente. Entonces, bueno, como en este cuadrante ya dijimos que tienen signos diferentes, a la hora de hacer la división, pues sale negativo y por eso es menos cotangente de 45. Ahora, la cosecante de 127. Vamos a hacer otro dibujo. Ese ángulo de 127 es mayor a 90, pero menor a 180, así que termina estando aquí, en el segundo cuadrante. Y el ángulo de referencia va a ser el que se forme con el eje X, es decir, este de aquí. Y pues necesitaríamos restar 180 menos 27 para averiguar cuánto vale ese ángulo de ahí, que vale 53. Entonces, esto va a ser igual a la cosecante de 53. Y en este cuadrante la Y es positiva, así que la cosecante también va a ser positiva, y así lo vamos a escribir. Cosecante de 53, positiva. Ahora, necesitamos la cosecante de menos 280. Vamos a hacer otro dibujo para ilustrar esto. Recuerden que los ángulos negativos se miden en dirección contraria, es decir, aquí tendríamos 0, menos 90, menos 180, menos 270. Entonces el ángulo de menos 280 pues termina estando como por aquí. Y el ángulo de referencia es el que se forme con el eje X más cercano, que sería este de aquí. Entonces este ángulo de referencia va a ser de 80, porque podemos restar 360 menos 280 y pues eso nos da 80. Entonces este va a ser coseno de 80. Y en este primer cuadrante todo es positivo, así que el coseno también es positivo. Y así lo vamos a dejar. Para el coseno de menos 160, perdón, seno de menos 160, vamos a ver que ese ángulo termina antes de menos 180, es decir, como por aquí. Y el ángulo de referencia va a ser el que se forme con el eje X, que vendría siendo este de aquí. Ese ángulo, si ustedes pueden ver, hay una diferencia de 20 grados aquí. Entonces este ángulo va a ser seno de 20 grados.
Entonces, en este cuadrante, en el tercer cuadrante, la y es negativa, por lo tanto el seno también es negativo. Así que le ponemos negativo. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos ángulos mayores a 360. Recuerden que si tenemos un ángulo mayor de 360, en realidad lo que significa es que está dando más de una vuelta. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, 1315. Una manera fácil de saber cuántas vueltas da es dividir el ángulo entre 360. Por ejemplo, podemos dividir 1315 entre 360 y averiguar que son 3 vueltas completas las que alcanza a dar. Si nosotros multiplicamos 3 por 360, observamos que nos dan 1080 grados. Si a 1315 le restamos 1080 grados, vamos a ver cuánto es lo que nos sobra de la última vuelta. En este caso nos sobran 235. Así que dibujar el seno de 1315 es lo mismo que dibujar el seno de 235. Es lo mismo. Ese ángulo termina estando aquí, en el tercer cuadrante, y el ángulo de referencia va a ser lo que nos sobre de los 180, que van a ser 55 grados. Es decir, esto es lo mismo que tener el seno de 55 grados, y como está en el tercer cuadrante, la y es negativa, así que el seno es negativo. Y bueno, por último, la cotangente de 920, podemos hacer lo mismo, podemos dividir 920 entre 360 para averiguar cuántas vueltas da, y vemos que son 2 vueltas. Si nosotros multiplicamos 2 por 360, nos va a dar 720. Si a 920 le restamos 720, pues nos sobran 200 grados. Así que es como si dibujáramos 200 grados, que es más o menos como por aquí. Y el ángulo de referencia va a ser el que se forme con el eje X. Aquí puedo ver que hay 20 grados entre el 180 y el 200. Así que esto va a ser lo mismo que la cotangente de 20 grados. Y en este cuadrante la y la x son negativas las dos, tienen el mismo signo, así que al momento de hacer la división sale positivo. Y va a ser positivo esto de aquí. Y bueno, así terminamos este asunto de los ángulos de referencia. Vamos a ver cómo utilizar eso para sacar valores numéricos de funciones trigonométricas. Por ejemplo, aquí tenemos tangente de 225. La tangente de 225, si hacemos el dibujo de 225, vemos que termina como por aquí. Entre el 180 y el 225 hay 45 grados. Entonces aquí es como si nosotros tuviéramos tangente de 45. En el tercer cuadrante la tangente es positiva, así que vamos a ponerla positiva, tangente de 45. Ahora, el seno de 180, pues si hacemos el dibujo, 180, pues ya saben dónde termina. 180 aquí, así que su ángulo de referencia es de 0 grados. Y el coseno de 240, pues es como por aquí, 240, y entre el 180 y el 240 hay 60 grados de diferencia, así que vamos a poner coseno de 60 grados. Y al estar en este cuadrante que está a la izquierda, pues es negativo. Y así nos vamos a quedar. Una vez que ya hayamos sacado eso en ángulos agudos, podemos irnos al círculo unitario y observar los valores de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, la tangente de 45 se tiene que obtener dividiendo y entre x. Así que va a ser raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2, que obviamente nos va a dar 1 como resultado. El seno de 0 lo puedo ver aquí en este y veo que es 0. Aquí lo estoy viendo en esta coordenada. Y bueno, menos coseno de 60 va a ser menos, y me voy a 60 grados y observo que el coseno vale 1/2. Entonces tenemos 1 por 0 por menos 1/2. Pues esto nos da 0 y la raíz de 0 también es 0, así que el resultado final de este problema es 0.
Vamos a hacer algo parecido con este. Aquí como lo tenemos en radianes, tal vez no sea conveniente primero convertirlo a grados y luego ya después resolver el ejercicio. Por ejemplo, a ver, aquí tendríamos tangente de 5 pi sobre 3 son 300 grados. Recuerden que la equivalencia es nada más que pi equivale a 180 grados. Entonces 5 tercios por 180 te da 300. Y eso está elevado al cuadrado. Aquí tenemos 5 pi sobre 6, esos son 150 grados. Y bueno, aquí tenemos 5 pi sobre 4, esos son 225. Ahí está el cuadrado. Muy bien, ahora vamos a sacar los ángulos de referencia. Si hacemos un pequeño dibujo, el 300 queda aquí y veo que el ángulo de referencia es de 60. Entonces aquí es como tener tangente de 60 grados elevado al cuadrado, pero como está en el cuarto cuadrante, pues sería negativo, menos tangente de 60 al cuadrado. Igual no va a importar mucho porque lo vamos a elevar al cuadrado, pero bueno. Aquí en lugar de tener seno de 150, observen que el 150 pues anda como por aquí, tenemos un ángulo de referencia de 30 grados, así que esto es lo mismo que 4 por el seno de 30. Está en el segundo cuadrante donde el seno es positivo, así que lo dejamos así. Y por último, 225 está en este cuadrante, vemos que el ángulo de referencia es de 45 y al estar en este cuadrante la cotangente es positiva. Entonces aquí es como si tuviéramos cotangente de 45 y elevado al cuadrado. Ahora sí nos vamos al círculo unitario para sacar estos valores. La tangente, recuerden que siempre es y entre x. Entonces nos vamos a 60 grados y dividiríamos raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Aquí los denominadores siempre se nos van a cancelar, así que podemos simplemente ignorarlos. Y nos va a quedar nada más menos raíz de 3 sobre 1 al cuadrado. Nos vamos a 30 grados ahora para sacar el seno de 30 y aquí vamos a observar que el seno de 30 grados es 1/2. Y después nos vamos a la cotangente de 45 grados. La cotangente sería x sobre y, que bueno, va a ser raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Esta división pues obviamente nos da 1. Pues porque sí, porque es el mismo número dividido entre sí mismo, así que nos da 1. Bueno, si elevamos menos raíz de 3 al cuadrado, menos por menos da más, y raíz de 3 al cuadrado, pues nos da 3. Si multiplicamos 4 por 1/2 nos da 2, y 3 por 1, 3. Lo que significa que el resultado final es 2. Bueno, vamos con el último. Aquí nos dice que saquemos el coseno de 120 grados. Eso lo vamos a sacar con ángulos de referencia. Si dibujamos 120 grados, vamos a notar que el resultado, bueno, que el ángulo final, el lado final, perdón, está en el segundo cuadrante, 120 grados. Lo que significa que hay un ángulo de referencia de 60 grados. Entonces, coseno de 120 es lo mismo que tener coseno de 60 grados. Pero al estar en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Entonces le ponemos menos coseno de 60. La secante de 180, pues ahí su ángulo de referencia va a ser 0, pero al estar en el lado izquierdo, pues va a ser negativo. Vamos a ponerle menos secante de 0 grados. Ahora la cosecante de 270,
pues este sería 270. Su ángulo de referencia es de 90 grados, porque es lo que me falta para llegar a cualquier eje, que realmente no importa cuál. Al estar en la parte de abajo es negativo, entonces va a ser menos cosecante de 270 grados y 330 grados está en el cuarto cuadrante y el ángulo de referencia es de 30, y al estar en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Menos seno de 30 grados. Y bueno, sacamos todas estas funciones. Me equivoqué aquí. Aquí era 90. Sacamos todas estas funciones del círculo unitario. Coseno de 60, lo veo aquí, es 1/2. Entonces aquí tenemos menos 1/2. La secante de 0, bueno, más y menos va a dar menos. Y la secante de 0 la veo aquí en 0 grados, es la x, me va a dar 1, menos 1. Sobre cosecante de 90, aquí la veo, es 1, perdón, sí, 1. Pero como tiene menos, es menos 1. Y el seno de 30, lo veo aquí en 30 grados, es 1/2. Y bueno, aquí me va a dar menos 3/2 en la parte de arriba, menos 3/2 en la parte de abajo, y el resultado final va a ser 1. Y listo. Esos serían todos los ejercicios para este repaso. Y pues buena suerte, chicos.